Cuando yo era niña y soñaba que me iba a caer un hueco en el desierto. Yo iba caminando y había un vacío. Hola amigos de Glotamiloja, mi nombre es Alan Y mi nombre es Joana. y hoy vamos a estar hablando de un autor colombiano muy importante llamado José Félix Fuenmayor. Como ustedes ya saben, los que de pronto nos han seguido, él escribió Cosme, y es una novela muy importante, ¿no? Sí, es una novela muy importante para nuestra historia. De hecho, se considera una de las precursoras de la novela urbana en nuestro país. Bueno, teniendo en cuenta quién era José Félix Fuenmayor, su relación con García Márquez, con Álvaro Cepeda Zamudio, algo que nos vas a contar ahorita. Vamos a iniciar hoy con unos cuentos que le hice en esta semana. Y vamos a comenzar con una pregunta y es: ¿cómo se ve lo absurdo en las situaciones vividas por los personajes creados por José Félix Fuenmayor? Que ahí hay algo como un poco extraño en ellos. Mira que yo lo relacioné mucho con lo que se conoce como el realismo mágico de Gabriel García Márquez. Es como si estuvieran en la misma sintonía ellos como escritores, porque muchos de los personajes que crea José Félix Fuenmayor viven precisamente ese absurdo que tú estás mencionando. O sea, Por era ejemplo, como una especie de semilla del realismo mágico. sí, a mí se me hace que sí. Por ejemplo, hay un cuento que se titula Las brujas del viejo Críspulo. Entonces ahí aparecen dos mujeres ya adultas. Me remitió también un poco como a esas historias de brujas de la Edad Media, porque está la señora Encarnación, que es una mujer supremamente pobre, falta de recursos económicos, que vende un montón de productos del campo en la plaza. Y allá la gente pues le compra muy poquito, pero con eso digamos que logra alimentarse y sobrevivir. Entonces, en una ocasión una de sus vecinas se da cuenta que esta mujer no conseguía esos alimentos precisamente sembrándolos, sino que se supone que hacía una especie de ritual y se convertía en una cerda. Una cerda. Y en forma de cerda iba y robaba en los sembradíos de sus vecinos. Entonces uno ahí queda como pues... Un poco los hermanos Grimm. Eso sí, un poco de los hermanos Grimm también. Y la otra señora, que también era una mujer de avanzada y de pocos recursos, Indalecia, tenía una situación similar. Ella también adquiría una forma animal, pero en el caso de ella era de zorra. Y entonces también iba y robaba en los sembradíos y digamos que en las fincas de sus vecinos. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta que era ella? Porque uno de los campesinos se dio cuenta, atacó a la zorra y dijo, bueno, mañana recojo los desechos que deja acá en el camino. Y al otro día se encuentras con el cuerpo de Indalecia ahí sin vida y desnuda, con una simbología ahí un poco particular. Entonces mira que son personajes que entrañan mucho de la realidad, pero también de la ficción, ¿no? Otro ejemplo lo encontramos también en un cuento que se titula Último canto de Juan. Este personaje es un trovador, improvisador ya viejito, que aún en su lecho de muerte tiene esa capacidad de crear versos y de dar vida a través de esos versos. Entonces, ya en sus últimos instantes, llega un vecino a visitarlo y le pide el favor de que escriba esos versos que le va a dictar. Entonces los va creando ahí en su agonía. Habla de un toro que se le aparece mucho, no que se le aparece, sino que de alguna manera le invoca por medio de sus palabras. Y también hace referencia al polvo del Eclesiastés. Y ya hacia el final dice, me voy a convertir nuevamente en ese polvo que en algún momento fui. Y pues él fallece. Y lo que genera en uno como lector un poco de asombro es la actitud de su esposa. La esposa ya es una viejita también que a duras penas medio puede moverse por la casa. Y ella lo que dice es, vea, cuando mejor se veía, se fue. Y se pone a rezar y a dormitar ahí al lado del cadáver de su esposo. Entonces mira que son situaciones absurdas, pero que se relacionan también con la realidad que vivimos. Listo, muy bien. Entonces vámonos con la segunda pregunta. Entonces, ¿qué tipo de humor emplea José Félix Fuenmayor en sus narraciones? Que siempre, digamos, los que ya han leído Cosme saben que aparecen incluso en cómo él maneja los nombres, los Sí, apellidos sí, de sí. cada personaje. Es un sablazo
a cómo es moralmente o cómo es, qué tipo de persona es ese personaje y qué podemos esperar de este personaje en particular. Entonces, por eso la pregunta. Entonces, ¿cómo es el tipo de humor de José Félix Mayor? Bueno, se complementa un poco con lo que decíamos ahorita sobre esas situaciones absurdas, porque el humor, como tú dices, está pensado desde los nombres mismos y también desde las circunstancias que viven los personajes, que son absurdas e irónicas, pero terminan haciéndolo a uno, por lo menos, mostrar un poco la sonrisa. Sí, sí. Hay otro cuento que se titula Por la puerta secreta. En él aparecen dos personajes que son los principales. Por un lado está Nap y por el otro Pájaro. ¿Te suena tal vez apodos? Nap. Nap. Suena como algún rey de la antigüedad, tal vez. Imagínate que el niño cuando nació era muy flaquito, frágil y débil. Y su papá dice, oiga, hay que salvarlo de ser una persona débil, salvémoslo con el nombre. Y le dice al padrino, pongámosle Nabucodonosor. Ah, Entonces el padrino, oiga, compadre, ¿usted está seguro de ponerle ese nombre al niño? Y él le dice, sí, 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 con eso ya le quitamos esa fragilidad con la que él nació y lo empoderamos. la magia de Entonces la palabra acá. se va el padrino haciéndole caso a pedirle al cura que lo bautice con ese nombre. Y el cura, no señor, yo no le puedo poner ese nombre. Y terminan poniéndole Nepomuceno. Nepomuceno. Pero, pues más adelante, cuando él ya pues entra, digamos, en ese proceso de ser niño a ser grande, él empieza a crecer y a ensancharse, a engordarse de sobremanera. Entonces su papá, preocupado por esa situación, lo envía a hacer ejercicio y a caminar un montón de días por un trecho bastante grande. El muchachito vuelve mucho más gordo con unos animales de carga que lo acompañan y unos baúles gigantescos. Entonces el papá le dice, oiga, pero ¿cómo así? Yo lo mandé a hacer Adelgazar, ejercicio, a hermano. adelgazar, ¿qué fue lo que sucedió? Y él, no, pues es que el ejercicio me dio más hambre y por eso ahí traigo mis viandas y por eso he subido de peso. Entonces el papá muy indignado le dice, usted definitivamente no vale la pena, lo voy a reducir en el nombre. Y empiezan todos a llamarlo Nap. Y queda así, Nap. Para que le parezca absurdo eso, pues yo creo que ustedes conocen al menos una persona con un nombre extraño gracias a la locura de algún papá o mamá de la época. En todas las épocas aparecen papás locos. Este por lo menos pertenece pues, a la ficción. Y tenemos al otro personaje, que es Pájaro. ¿Tú qué crees que es un apodo? Pues pájaro. Pues es que el tema de pájaro acá es, y en esa época es como delicado. Entonces mejor dilo tú. No, en el caso de él sí corresponde al apellido. Ah, Las personas pensaban que era un apodo, pero realmente era su apellido. Entonces ahí fue en mayor como en la voz del narrador entra a hacer una explicación de qué pasa con los apodos. sí. Que hay gente que los acepta y los lleva de por vida, otros que se niegan y como que todo el tiempo están intentando convencer a la gente de que los Que llamen no por me su digas nombre. sí, no me digas sí, no me digas sí. Otros que simplemente responden. ¿Y cuál es el otro? Pero ese es de otro cuento, Ah, perdón. que se llama Utaco, Perdón. que es un apodo. Nos adelantamos. Entonces, está ese personaje pájaro y él, ahí viene el humor de Fuenmayor otra vez. Además de tener este apellido, él se la pasa tocando la flauta, muy acorde con su nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, resulta que Pájaro y Nap van a la misma peluquería. Y allí a Nap se le da por molestar a Pájaro. Y empieza a hacer fi, 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 fi. Y Pájaro como que respira profundo, se aguanta un rato, pero ya cuando terminan de hacerle su corte, se levanta y le da un flautazo a Nap. Ese grandote, acuerpado, gordote. Entonces Pájaro muy asustado sale corriendo al punto que Nap dice que, uy, ese pájaro sabe volar. Entonces se le escapa, corre, 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 corre. Ya cuando está cansado de correr, se entra en una cantina para saciar un poco su sed.
sin percatarse de que había una puerta secreta en ese lugar. Esa puerta termina siendo un conducto entre la cantina en la que está reposando Pájaro y una botica a la que había entrado justamente Nap. Entonces Nap como que se asoma por ahí a chismosear por esa puerta, se da cuenta que Pájaro está allá y decide que ha llegado el momento de la venganza. Entonces se pasa por la puerta secreta, llega donde Pájaro y le dice: ay, Pájaro, toque por favor la flauta. Y Pájaro se niega a hacerlo. Nap dice: yo sabía que usted no iba a aceptar. Y lo coge por la cabeza. Y ahí sucede algo desastroso. Cuando le coge la cabeza. Resulta que Nap no mide sus fuerzas. Él simplemente quería molestar a Pájaro y ya. Y con no mide sus fuerzas, pues me imagino que ya imagina lo que pasa más adelante en la historia. Termina despellejando a Pájaro. Despellejándolo. Entonces cuando él levanta su mano se da cuenta que Pájaro pues ya no está vivo. Y lo acuesta en su regazo como O un sea, pajarito. aplasta su cráneo. Está él sangrando y despellejado. Ay, Dios. Entonces él lo acuesta en su regazo como si fuera un pajarito. Y ahí pues concluye la historia con esa escena bastante trágica. Fi. Entonces mira cómo sí, el humor también se relaciona con lo que pasa en la cotidianidad. Listo. Bueno, vamos a cerrar, digamos, el programa hoy con un cuento llamado Con el doctor afuera. Entonces, pues, tú darás el contexto, pero pues es un diálogo entre una persona sumamente culta y una persona que no ha tenido la forma como de estudiar lo suficiente, pero tocan unos temas como bastante interesantes. Entonces, Con el doctor afuera presenta un mundo donde la cotidianidad y lo filosófico se entrelazan a través de la voz del narrador. ¿Cómo logra Fuenmayor que lo cotidiano adquiera una dimensión casi metafísica en el cuento? Sí, como tú bien decías ahorita, hay dos personajes que interactúan en esta historia, principalmente porque aparecen otros. Es el doctor y es un campesino que le sirve a ese doctor. En esas conversaciones resulta que evidentemente hay una reflexión bastante profunda, bastante metafísica, en la que cada uno como que se burla de la perspectiva del otro, pero reconocen a su vez que el otro está dotado de gran sabiduría. El doctor, por ejemplo, se burla porque el campesino cree que las culebras toman leche materna, de las recién paridas mujeres y de las vacas también. Entonces que por eso se les seca la ubre, que por eso no pueden alimentar a sus crías. Y el doctor: hombre, pero usted cómo carajos va a pensar eso. Y a su vez el campesino se puede burlar del doctor porque dice que es un hombre tan acostumbrado a la ciudad y a las luces artificiales que le teme a la verdadera noche. ¿Y cuál es esa verdadera noche? La noche de absoluta tiniebla, en la que el hombre puede sentarse a escuchar los sonidos de la naturaleza. También recuerdo en esa parte que estás nombrando que en algún momento él habla también que le tiene lástima al doctor. Sí, le dice: pobrecito, Que usted no, se pierde. sí, que está tan acostumbrado a la ciudad que no es capaz de reconocer la belleza, la verdadera belleza en la verdadera luz, en la oscuridad, que ven a ser los cocuyos, o sea, como las lucecitas de las luciernas. Sí. Entonces él le dice los cocuyos Y la en música noche. de la naturaleza a esa hora. Ahí está. Entonces, lo que les decía ahorita, los dos están dotados de una gran sabiduría, pero cada uno desde su formación y desde su perspectiva. Sí. Hay un momento de la historia en el que el doctor le regala al campesino un taburete. Y él se lo lleva en el burro y lo va arrastrando por todo el pueblo hasta llevarlo a su casa. Y ese taburete se hace famoso. Todo el mundo le llama el taburete del doctor. Uh-huh. Entonces él lo utiliza como una especie de bastión de piedra filosófica porque es allí donde se sienta a recordar, a rememorar, a reflexionar. Entonces el doctor pues se va de este plano antes que él, pero él sigue sentándose allí en el taburete para pues hacer ese ejercicio de introspección y de filosofía. Entonces, en un momento llega un vecino y empiezan a hablar al respecto. Y él le dice que tiene el doctor afuera. Entonces ellos hacen como alusión a una especie de bolsa, como si esa bolsa fuera la memoria, que contiene no solo la imagen de la persona, sino también todo lo que se vivió con esa persona.
Entonces él le dice, cuando uno saca a alguien de la bolsa, no solo se va ese alguien, sino se van todos los momentos que uno vivió con ese alguien. Entonces le está diciendo, yo me estaba acordando ahorita del doctor, de todo lo que vivimos, de lo que lográbamos conversar y lo estoy sacando, lo estoy dejando ir, lo estoy dejando pues de alguna manera fluir. Listo, muy bien. Entonces fíjate cómo aún en conversaciones que parecen muy chistosas de la cotidianidad, pues aparecen reflexiones profundas que tocan directamente la existencia humana. Bueno, creo que hemos llegado al final de este episodio en Glota Mi Loja. Entonces ahí les dejamos la inquietud y ojalá puedan acercarse a la literatura de José Félix el Mayor. Y ojalá, como les decíamos aquella vez que hablábamos de Cosme, pues que le diéramos más reconocimiento a José Félix Mayor. Con él se cometió, pues digamos que una especie de indiferencia, porque su reconocimiento vino después de su fallecimiento. Y yo siento que él quedó un poco a la sombra de Gabriel García Márquez, de Álvaro Cepeda Zamudio, que fueron los que formaron este grupo de Barranquilla, o más conocido también como el grupo de La Cueva. ¿Por qué? Porque se reunían en un lugar que se llamaba así en Barranquilla a crear todo tipo de historias y a compartir sus saberes sobre literatura. También muestra un poco cómo las personas se reúnen justamente con quien tienen más afinidad. Este grupo era, yo no me imagino el nivel de conversación que tenían ahí. Debió ser genial, sí. Pero uno se puede hacer una idea. Hay por ahí un libro ya de Cepeda Zamudio que es Todos estábamos a la espera. Son varios cuentos en ese libro. Y si ustedes leen el prólogo, es un prólogo escrito por García Márquez, donde bueno, se nota la conexión de amistad. Eso no es simplemente es que admiro a este hombre, que lo he leído, esto, sino la conexión de amistad de años que debe haber para poder hablar de esa manera de otra persona, digamos, que va por la misma línea literaria de ellos. Entonces ahí les dejamos la inquietud con José Félix Mayor. A mí siempre se me ha hecho como un poquito raro. Bueno, para los que llegaron a este punto del video. Pero aquí entre nos, digamos, si usted es de los que terminó el video y los que termina libros y se los lee completos, ¿no se les hace raro que la gente, cuando les preguntan, bueno, ¿usted qué le gusta leer? No, García Márquez. ¿Y qué le gusta leer de García Márquez? De los 12 cuentos peregrinos a veces no pasan. Entonces uno queda como... Bueno, y le gusta mucho, sí, me gusta mucho. Y no saben de Cepeda Zamudio, no saben de Mayor, no saben de cosas que van una cosa con la otra. Me arriesgo porque yo sé... Que están en la misma bolsa. Sí, yo sé que a este punto del video la gente a veces no llega, entonces me arriesgo. ¿Qué piensa usted? Usted me dirá, deje de hablar tanta carreta. O me dice ahí un comentario. No, si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Oiga, usted habló de eso conmigo. Yo fui el de los que le respondí que solamente había leído los 12 cuentos peregrinos. Respete. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias. Hasta luego.